¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto. El día de hoy hablaremos sobre cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, con Estado de Derecho, con autonomía indígena y cuáles son los alcances que debe de tener la autoridad para imponer precisamente el Estado de Derecho y hacer garantizar la aplicación de la ley sin afectar derechos humanos, ciertamente, y para ello me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy el presidente del Colegio de Abogados aquí del estado de Michoacán y el doctor en Derecho también, Hugo Rojas. Te agradecemos, doctor, que estés con nosotros. Con el gusto de saludarte, Mari, saludar a tu gentil auditorio que nos escucha y a la orden como siempre. Gracias. Vamos a referirnos a estos temas. Yo te platicaba antes de iniciar esta charla que no nos referíamos específicamente al caso de Arantepaco, allá del municipio de Nahuatzen, por una razón muy sencilla, porque el caso está en investigación, las autoridades correspondientes, tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado como las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, ellos están realizando las investigaciones y me parece que se trata de un caso que deberemos de esperar los resultados de estas investigaciones, pero sí me parece una buena oportunidad de abrir el diálogo sobre estos temas que han generado luego mucha polémica en estados como Michoacán, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, en donde le exigen a la autoridad la aplicación de la ley y luego cuando se aplica la ley surgen los cuestionamientos o las críticas de si la aplicación de la ley fue adecuada, si el uso de la fuerza pública, por ejemplo, como se aplica muchas veces en estos casos, es adecuada o es razonablemente adecuada, etcétera. Esta parte que es complicada de entender y de explicar dependiendo luego de qué lado la parte ideológica lo ubique a uno, pues es lo que vamos a platicar de la manera más entendible, más explicable para la gente. Nos referimos ciertamente a cuestiones muy apegadas a la parte jurídica que tú nos ayudarás a entender, doctor. ¿Cómo le explicaríamos a la gente el actuar del Estado? Es decir, ante hechos que pueden llegar a constituir algún delito, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades indígenas que secuestran vehículos o de normalistas o de maestros o de cualquier otro grupo, para no ponerles nombres y apellidos, que secuestran vehículos, que los retienen, que los dañan, que bloquean carreteras y la sociedad en su conjunto le exige al Estado que aplique la ley, es decir, que rescate a esos recupere esos vehículos o que rescate a la gente o que libere las carreteras, pero al mismo tiempo también le pide, digamos, esa misma sociedad que lo haga sin dañar los derechos de terceros, respetando los derechos humanos. ¿Cómo le podemos explicar a la gente la complejidad de entender esto que vivimos casi cotidianamente en el estado de Michoacán? Fíjate, Mario, desde luego que agradezco la oportunidad del uso de la voz. Comentarte, mira, indiscutiblemente hay varias directrices en este caso de los grupos autóctonos, por así llamarlos, o nativos o indigenistas que realizan este tipo de acciones. Haciendo un poquito de historia, esto tuvo un auge importante luego de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994. Recordarás que, se intentó generar varias situaciones complejas en ese estado sureño del país, de Chiapas, y eso motivó indiscutiblemente a que se modificara el artículo 2 constitucional. ¿Esto qué implica? Bueno, pues obviamente a que hubiera ya de manera más clara, más nítida, lo que se conoce como el denominado derecho indigenista. Sin embargo, ha habido una mala interpretación en varios de los casos, no en todos, de lo que es el derecho indigenista, porque se piensa que ellos no deben de estar en cierta medida sometidos al marco de la ley, a la normatividad tanto constitucional como a las demás legislaciones. Esta es una cuestión errónea, es decir, mientras el derecho de estos grupos autóctonos debe de estar protegido, tutelado por la norma, lo cierto es también que no pueden transgredir la norma superior, que es la que rige a todo el Estado mexicano. Y bajo este contexto, indiscutiblemente ellos tienen la posibilidad de regirse en muchos de los casos por usos y costumbres para elegir autoridades o para normar ciertos actos inclusive de la vida hasta cierto punto civil. Pero en tratándose de ilícitos o en tratándose de irrumpir la norma como tal, obviamente se aplica la disposición de manera genérica.
cabe recordar que una de las características de la ley es que esta debe de ser general y abstracta. ¿Qué significa esto? No debe haber distingos al respecto, ¿no? Y en el caso particular de lo que la autoridad ha sido y debe de ser muy cuidadosa es no generar ciertas islas de poder que en un momento determinado vengan a transgredir el Estado de Derecho mexicano. Por ejemplo, aquí en el caso de Michoacán encontramos la comunidad de Cherán, ¿no? Que pues se rige por ciertos usos y costumbres y que les ha dado ciertos resultados. Si nos vamos a la cuestión de... Sobre todo en materia electoral. En materia electoral. Que esa parte ya cada vez está más clara. Está más clara. Si nos vamos a la cuestión de Chiapas, las zonas que domina el Ejército Zapatista de Liberación Nacional todavía se les llama zonas caracol. Ellos se autodenominan así. Pero en tratándose de otras situaciones, desde luego no pueden estar por encima de la disposición normativa, ¿no? Pero esta situación... de extravío en cuanto a la interpretación de la norma, en cuanto a la aplicación de la norma, ha motivado que luego se den ciertos actos vandálicos. Y estos actos vandálicos significan que haya manifestaciones que transgreden completamente la normatividad. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues obviamente un precepto constitucional es el libre manifestación de las ideas, ¿no? Y está consagrado, tú puedes expresarte siempre y cuando no dañes la moral, las costumbres, etcétera, 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 ¿no? Pero en muchos de los casos ya ellos transgreden estas situaciones y es cuando tiene que entrar desde luego el ente de seguridad pública para resguardar la seguridad, el ente de la Procuración de Justicia, que es una vez que hay un probable ilícito, bueno, tiene que hacer la averiguación respectiva, ¿no? Entonces, ahí es donde se da esa confrontación porque ciertos líderes que encausan estos movimientos, en muchas de las ocasiones los encausan con desconocimiento o en muchas de las ocasiones también con un dolo o mala fe para la ciudadanía que ellos están direccionando y que la llevan indiscutiblemente a una confrontación del Estado, Mario. Es decir, cuando mencionas ahorita esta parte, ¿no? Los usos y costumbres tienen que ver una parte con la forma en que eligen a sus autoridades, ¿no? Así es. Esta parte es importante, que me parece que Cherán ha sido un icono a nivel nacional en su lucha por el reconocimiento de estos derechos precisamente, pero a la par tienen que estar siempre o ser siempre respetuosos de los derechos humanos, más allá de sus usos y costumbres. Y me refiero específicamente a el papel que juega la mujer dentro pues de las propias comunidades indígenas, ¿no? Es decir, están los derechos humanos sobre pues incluso los propios usos y costumbres y estos transgreden los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y también en el caso, y esto te lo preguntaba antes de entrar a la entrevista, doctor, en el caso, por ejemplo, de cuando se transgrede la ley, ahí se puede alegar usos y costumbres o, como tú dices, la ley cuando se trata de ciertos derechos o de ciertos delitos, tiene que entrar pues a hacer el papel que le corresponde, y me refiero específicamente a lo que pasa más común aquí en el estado de Michoacán, que es el secuestro de vehículos, en algunas ocasiones la privación ilegal de la libertad de los conductores de estos vehículos o el daño de estos vehículos o los bloqueos de carretera. Aquí estaríamos hablando que los usos y costumbres les permitirían a estos grupos hacer esto. Fíjate, Mario, que bueno, aquí es importante señalar que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. ¿Esto qué significa? Que una persona nativa no puede decir que no conocía la disposición y no puede escudarse también bajo usos y costumbres para cometer un ilícito. Sin embargo, cabe decir que la autoridad respectiva de manera objetiva ha tratado de tomar ciertas atenuantes que les puedan favorecer bajo el principio de que obviamente puede ser gente completamente alejada de cierto conocimiento normativo o informativo, pero indiscutiblemente no les exime de la responsabilidad, y esto es bien importante señalarlo, ¿no? Sin embargo, en muchas de las ocasiones llegan de manera negativa a escudarse bajo la vertiente de los derechos humanos, etcétera, para sacar ciertos beneficios. Sin embargo, debo decir que cuando la autoridad actúa de manera objetiva, bien respaldada y fundamentada, con independencia de la argumentación que se pudiera decir al respecto, si infringen la norma y obviamente el daño que se causó es irreparable, desde luego que tiene que haber una sanción respectiva, ¿no? Claro,
hay que reconocer que también ha habido ciertos excesos en algunas instituciones a nivel federal, como estas dos mujeres que lograron que la PGR diera una disculpa, algo sorprendente, por los excesos, pues, al respecto de las aprehensiones, etcétera, y de la detención de la que fueron objeto, pero de manera general yo debo decirte, Mario, que no les exime de responsabilidad alguna. Sin embargo, sí, la autoridad, tratando de ser consciente de sus usos y costumbres, ha tratado de buscar ciertas atenuantes que les favorezcan para lograr la sana convivencia y en un momento determinado sea como un correctivo. Cabe agregar que hoy día, bajo el nuevo sistema acusatorio adversarial, se tiene mucha preferencia para lo que se conoce como el primodelincuente. ¿Esto qué significa? La persona que irrumpe la norma por primera vez. Hay ciertos beneficios para que no se contagie y no vaya a los centros de reinserción social, sino que se les dé ciertas oportunidades de reivindicarse. Que luego en muchos casos es lo que sucede, ¿no? Que muchos de estos jóvenes, en su gran mayoría, o pertenecientes a algunas comunidades indígenas, bueno, cuando son detenidos por delitos que no son considerados graves, habrá que decirlo, bueno, pues digamos, entran o enfrentan estos beneficios de los que tú nos estás mencionando. Vamos a hacer una pausa. Regresando, te preguntaría también, doctor, ¿quién es la autoridad responsable de aplicar la ley? Y con esto me quiero referir a si los municipios con su policía son los responsables o los primeros responsables de garantizar, por ejemplo, que no pase lo que está sucediendo aquí. Ahorita, regresando al corte, te termino de hacer la pregunta. Vamos al corte y regresamos. Sí. Bien, regresamos nuevamente. Les recordamos que estamos platicando con el doctor Hugo Rojas, presidente del Colegio de Abogados, sobre pues estos temas que tienen que ver con derechos humanos, Estado de Derecho, autonomía indígena, y que, bueno, es casi de manera recurrente los casos en donde se exige o se discuten estos temas y estamos tratando de desglosarlos de la mejor forma posible. Me había quedado con esta pregunta, doctor. Por ejemplo, en el caso de Nahuatzen, estamos ante la presunta comisión de un delito, que es la retención de los vehículos, ¿no? E incluso se habla de la retención de los conductores de estos vehículos o el daño incluso de algunos. Pero esto llega a suceder en Morelia, en la tenencia ahí de Tiripetío, o llega a suceder en otros lugares ahí de Tierra Caliente, etcétera. ¿No sería o no es la policía municipal la primera que debería de actuar, o tiene que ser la del Estado la que en estos casos, ante estos ilícitos, tenga que actuar? Mira, allí hay una situación, un principio legal que se llama auxilio de autoridad. ¿Qué significa esto? Significa que la autoridad que esté más de manera inmediata a la situación que se requiere debe de actuar, porque si no también se cae en otra causal delictiva, que es la omisión de auxilio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bajo este estado de cosas, desde luego, sí está la policía municipal atenta de esta situación, desde luego pudiera ser la primera que tratara de meter al orden, ¿no? Eso no eximiendo de la responsabilidad también a los mandos estatales. Por eso es que se ha insistido mucho por la autoridad de la firma o el suscribir la unificación del mando, porque esto permite que de manera homogénea entren a tratar de resguardar la seguridad de los individuos. Desde luego que ante situaciones emergentes como esta del secuestro de vehículos, etcétera, cualquier autoridad que tenga conocimiento y que esté de manera inmediata tiene que brindar el apoyo, brindar el auxilio y resguardar el Estado de Derecho y la protección de los ciudadanos, ¿no? De esto no se pueden eximir y decir, bueno, pues a mí no me toca, como literalmente se pudiera pensar, ¿no? No, es una situación de corresponsabilidad, porque al final del día tienen una obligación de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Esa es la parte que te quería preguntar. Si luego es como el cuetero, ¿no? Pero el Estado, si actúa mal y si no actúa mal, pero en este caso es una responsabilidad jurídica la que tiene que actuar forzosamente el Estado, ¿no? Porque además estaban las denuncias por parte de los propietarios de estos vehículos de que los tenían secuestrados, los tenían retenidos ilegalmente, y el Estado está obligado a la recuperación de los mismos o a la liberalización de las vías de comunicación. Mira, indiscutiblemente tiene que entrar el Estado. Aquí hay una disyuntiva muy complicada. Si el Estado actúa, se le conoce el adjetivo de Estado represor. Uh-huh. Si el Estado no actúa,
se le conoce como comparsa de que está permitiendo estas acciones. Es decir, siempre está jugando esa duplicidad de adjetivos sociales el Estado. Lo cierto está que de manera fría, de manera objetiva, la obligación del Estado es salvaguardar el Estado de Derecho. Uh-huh. ¿Por qué? Haciendo un poco de historia y nomás muy rápido, para la gente que nos escucha, cuando se habla de Estado de Derecho, básicamente se refieren a seguridad, armonía, integridad, paz, que se cumpla que se cumpla la ley, ¿no? Es decir, mira, el Estado como tal nace con un objetivo principal, brindar seguridad y certeza a los ciudadanos, y que los ciudadanos a través de esa oportunidad que les dé el Estado vivan en armonía. Cuando el Estado no es capaz de garantizar esto, entonces se generan una serie de movimientos sociales como las rebeliones, las revueltas, etcétera, 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 ¿no? Pero en cierta medida el hombre, cuando aparece en la faz de la tierra, pierde, al momento de que nace el Estado, pierde gran parte de su libertad para brindársela al Estado, y se la devuelve a través de la certeza jurídica y la tranquilidad. Por eso es que es la obligación indiscutible del Estado de actuar bajo este tipo de situaciones, Mario. Ahora, la forma de actuar del Estado sería la otra gran cuestión, el otro gran cuestionamiento, es decir, hasta qué momento y de qué manera y cómo debe emplear la fuerza pública, ¿no?, que está facultado para ello, para hacer valer la ley. Mira, bajo este esquema, desde luego que las autoridades tienen todo un protocolo para resguardar la seguridad y para que a las personas que presumiblemente se les pueda atribuir alguna causa imputable de delito, también tengan sus garantías. A esto se le conoce en el nuevo sistema como la cadena de custodia, es decir, como cuando detienes a la persona, etcétera, y toda la consecución que ello sigue, para enmarcarlo dentro de lo que se conoce como el debido proceso. Si hay un exceso en la detención, si hay una falla en la forma en cómo se actuó de los elementos, ya sea policiales o de agentes de investigación y análisis u otros más, al momento de que se integra la carpeta de investigación, que anteriormente se llamaba la averiguación previa, para empezar a deslindar la posible responsabilidad o atribuir la responsabilidad, es precisamente en este aspecto, Mario, donde varias personas que muy probablemente son responsables logran su libertad. ¿Por qué? Porque al momento de que se irrumpe uno de estos eslabones de lo que se conoce como el debido proceso, al integrar la carpeta de investigación, entonces el abogado defensor, las comisiones de derechos humanos, etcétera, hacen valer primero que revisan la carpeta de investigación, que antes era la averiguación previa, uh-huh, y al encontrar alguna falla que haya al respecto, eso es más que suficiente para que la persona pueda de manera benéfica lograr su libertad. Esto es importante mencionarlo, ¿no? Pongamos el caso de Florence Cassés, uh-huh, de esta francesa que se inmiscuyó en un grupo de secuestradores y que a los ojos de los ciudadanos mexicanos pues era responsable. Sin embargo, al momento de integrar la carpeta de investigación respectiva o la averiguación respectiva, se encontraron fallas procesales y eso le valió para que inclusive no solamente lograra su libertad, sino que inclusive exigiera una indemnización por el Estado mexicano por el daño que se le causó, con independencia de que fue responsable de ciertas conductas, ¿no? Entonces, uh-huh, allí es donde el grueso de la ciudadanía en muchas de las ocasiones se desanima y dice, bueno, pues no sirve el sistema, o están fallando las leyes, o las autoridades son comparsas. La verdad es que no. La verdad es que luego hay este tipo de fallas procesalmente hablando y es lo que permite que los sujetos activos, los que quebrantaron la norma, logren su libertad. Y en casos, o en algunos casos de los que hemos estado platicando, por ejemplo, el Estado está obligado a aplicar la ley. En este caso vamos a suponer recuperar los vehículos que estaban secuestrados o las personas que estaban retenidas de forma ilegal. Tienen que cumplir con ciertos protocolos para la aplicación de la fuerza pública y serán después las investigaciones las que determinen si se actuó conforme a derecho o no y tendría que haber sanciones, ¿no? Tienen que, a fin de cuentas, cumplir con la legalidad.
Te quiero preguntar algo que me llamó mucho la atención este fin de semana, que fue una manifestación de algunos elementos de las fuerzas policíacas aquí del estado de Michoacán. Policías y familiares de policías que salieron a las calles, que terminaron en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, exigiendo eso, el respeto a sus derechos humanos. No recuerdo yo alguna manifestación de este tipo, ¿no? Esto se da luego del caso precisamente de Arantepacua, en donde dicen ellos que también son agredidos, que también son sujetos a los que se les violan los derechos humanos o que también son víctimas. ¿Qué opinión te merece esto como abogado? Mira, indiscutiblemente estos acontecimientos son poco usuales aquí en el estado de Michoacán. Habían ya ocurrido en el norte del país, sobre todo por las cuestiones del crimen organizado de estados como Tamaulipas, Monterrey, Sonora, Sinaloa, donde los policías o los agentes de seguridad se manifestaban exigiendo un salario digno, ciertas prestaciones, etcétera. Y en el caso particular de lo que me comentas, bueno, pues esto implica, porque recordemos que los acontecimientos del pasado 5 de abril motivaron que hubiera también agentes de seguridad lesionados, que hubiera algunos fallecidos. Están haciendo las averiguaciones, las investigaciones correspondientes, pero indiscutiblemente también ellos en muchas de las ocasiones juegan el rol de víctimas. En virtud de ello es que aquí en el estado de Michoacán opera tanto la Comisión Estatal de Atención a Víctimas como la Delegación de Atención a Víctimas, según sea el caso, ¿no? ¿Por qué de víctimas? Porque en muchas ocasiones dicen, bueno, pues el que está jugando el papel de agente de seguridad transgrede la norma, ¿no? Y entonces le aplican todo el rigor de la norma, ¿no? Pero luego ellos también, en un momento determinado, si no aplican la disposición respectiva, también son corresponsables, porque hay también la cuestión de que propician el que se generen estos ilícitos, ¿no? Entonces ellos están jugando esa duplicidad de funciones. Por un lado pueden ser los malos o por otro lado pueden ser los héroes. Pero en el caso particular que nos ocupa y que nos comentas, indiscutiblemente la ciudadanía de Arantepacua y de otras comunidades exigen justicias para los elementos que aparentemente ellos argumentan que transgredieron con exceso la norma, ¿no? Pero si ellos logran comprobar que no fue así, que inclusive respondieron a una agresión respectiva por las detonaciones de armas de fuego ante las comisiones de atención a víctimas, desde luego que pueden ser completamente exentos, ¿no? Claro que el temor que existe, y seguramente a eso obedeció la manifestación, es que el hilo se va luego por lo más delgado, ¿no? Y dicen, bueno, ustedes son los responsables porque quizás ustedes no tienen tanto apoyo como las comunidades que cierran filas para un asunto en particular, ¿no? Y tal vez por ello es que, preocupados bajo estas situaciones que se están manifestando, con el afán de que la ciudadanía y las autoridades también volteen a verles y traten de buscar la solución de forma más objetiva, y que obviamente en muchos de las ocasiones, bajo el antecedente que ellos tienen, a veces son sancionados los elementos policiales cuando realmente lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Y que se abre un debate desde hace mucho tiempo. Bueno, ese debate entre particulares se pueden violar derechos humanos, ¿no? O solamente una autoridad puede violar los derechos humanos de un particular, y en este caso estaríamos hablando de otra parte, ¿no? Es decir, si particulares pueden violar los derechos humanos de las fuerzas públicas del Estado. Esto por eso me llamó mucho la atención que los elementos de las policías fueran a exigir el respeto a sus derechos humanos, porque cuando menos lo que dice la ley es que quien viola los derechos humanos son las autoridades a los particulares, ¿no? Bueno, indiscutiblemente, Mario, es una cuestión muy clara, que es la autoridad la que vulnera los derechos de los gobernados, pero ellos lo están viendo en el sentido de que no dejan de ser, aunque están ellos siendo una fuerza de auxilio de la autoridad, no dejan de ser gobernados y tener la calidad de gobernados, y al momento de que en un momento determinado se les atribuya una responsabilidad, dejan de ser autoridad y se convierten en gobernados. Entonces están jugando esa duplicidad de acciones y de roles en esta esfera jurídico competencial, Mario. Un tema interesante, yo diría que hasta para la academia, ¿no? Sí, completamente. Analizar esto que sucedió aquí me parece muy interesante, saber pues los alcances de los derechos que tienen los policías, como tú mencionas, como autoridad, como parte del Estado. Así es. Y al mismo tiempo como ciudadanos, ¿no? Y también como personas vulnerables
ante ciertos hechos en donde participa pues un número interesante, un número amplio de personas civiles, como en el caso de lo que pasa con normalistas, con maestros, con comuneros, etcétera. Es un tema que me parece que hay que desapasionarlo, ¿no? Tendría que entrar ahí los juristas a analizar los casos con una cabeza muy fría y emitir pues sus opiniones y sus fallos, como en este caso nos ayudaste a explicarlo y a entenderlo. Esto que luego se maneja muy fácil, ¿no? Estos términos, yo veo que en las redes sociales se maneja muy fácil las opiniones, los juicios, las críticas, los comentarios, pero me parece que hay que tener la cabeza fría para evitar también politizar o sobrepolitizar temas como los que vivimos aquí en el estado de Michoacán. Fíjate que sí, Mario, inclusive insistirle a la ciudadanía que no se contamine de todas las redes sociales que luego a veces suelen abundar, sino que más bien traten de ser más objetivos, porque el rol entre autoridad y gobernado es un hilo muy delgado y en muchas ocasiones se logra confundir. Te pongo de manera muy rápida. Incluso cuando van a sancionar a un legislador, primero hay que desaforarlo, quitarle la autoridad para que pase el rol de gobernado. Uh-huh. ¿Esto qué implica? Bueno, también en el caso de los policías, si en un momento determinado son responsables, dejan de ser policías, se convierten en gobernados y por supuesto imperan la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Entonces es una situación, como tú atinadamente lo señalas, muy, muy compleja, pero que la ciudadanía paulatinamente se está involucrando y empapando al respecto. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta tarde en Contexto. Gracias, Mario. Gracias a tu gentil auditorio. Gracias al doctor Hugo Rojas, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán. Espero que nos haya y les haya servido esta conversación. Yo soy Mario Hernández. Los espero el próximo lunes. Que descanse.